Buenas noches. Agradezco a la librería Laya la hospitalidad de esta tarde del 50º aniversario de la muerte de Edmund Wilson. Habida cuenta de la reedición en Lumen, aquí tienen los libros enfrente, en Lumen, en Literatura Random House y en Debate, de algunas de sus obras. Hacia la estación de Finlandia, que tienen aquí, su fértil estudio de 1940 sobre la evolución del pensamiento revolucionario y del socialismo a partir de sus protagonistas, desde Michelet hasta Lenin, pasando desde luego por Marx, el conjunto de cuentos y una fenomenal novela corta, Memorias del Condado de Écate, que está aquí, de 1947, que Rodrigo tiene en la mano, prohibido en Estados Unidos durante más de un decenio por indecencia, perseguido por los católicos y por el cardenal Spellman, y la antología de obra selecta, que tuve el privilegio de hacer, que recoge lo esencial de la obra crítica, publicada originalmente en el 2008. La obra de Edmund Wilson nunca ha dejado de reeditarse desde los años 50 en español, primero en Argentina y después en la América Hispana y luego en España. Por lo que la positiva recepción estos días de los libros que hoy comentamos demuestra el interés de su narrativa y periodismo y de sus planteamientos críticos. Hay libros injustamente olvidados, pero ninguno injustamente recordado. Que conste entonces el reconocimiento a sus recientes editores, María Fase y Miguel Aguilar, por ello, y mi especial agradecimiento al novelista y crítico literario Rodrigo Fresán y al doctor Javier Aparicio Maideo, catedrático de Literatura Comparada de la Universidad Pompeu Fabra y crítico literario, por acompañarnos este solsticio de verano bajo la advocación de Wilson y acaso también de Nabokov, sobre todo en estas circunstancias. Mil gracias. Edmund Wilson, 1995-1972, ha sido considerado con cansina pero irrefutable insistencia uno de los grandes críticos literarios no solo en Estados Unidos del siglo XX. Fue integrante distinguido de lo que la burocracia literaria o de la literatura denomina intelectuales de Nueva York, el conjunto de escritores progresistas pero anti-estalinistas y que abarca dos o tres generaciones. Basta citar, por ejemplo, a guisa de ejemplo, a los críticos Alfred Kazin, Irving Howe o a las escritoras Mary McCarthy o Susan Sontag. McCarthy, por cierto, fue la tercera esposa de Wilson. Fue un matrimonio particularmente mal avenido que incluyó palizas por ambos lados y un par de cuentos sensacionales que Wilson ayudó a corregir y que ella publicó en el New Yorker, y que además en alguna descripción dice hay un encuentro sexual entre la protagonista de uno de estos cuentos, a ver si Rodrigo lo recuerda, la protagonista de uno de estos cuentos en uno de los apartados de un coche cama en un tren, y después de acostarse con él lo mira, dice: este cerdito blanco. Esta generación, protagonistas de la madurez de una generación literaria que coincide y de la que fue además Adelaide Edmund Wilson, y continúa también en la llamada perdida de los años 20, y preludia una cultura que se estaba gestando, que es la del internacionalismo estadounidense. La infancia patricia de Wilson, más o menos solitaria, transcurrió en la biblioteca familiar de clásicos e historiadores. Su formación en la Universidad de Princeton, su alistamiento voluntario en la Primera Guerra Mundial como enfermero, al igual que Walt Whitman, sus iniciales incursiones en el periodismo, la convulsión que supuso para él la depresión económica de 1929, hace poco menos de 100 años, y la intensidad del efecto político subsiguiente en el marco de la irradiante revolución bolchevique. Y esto no podremos abordarlo todo, pero este libro es fundamental justamente por esto, y además importa mucho ahora mismo. Acentraron su convicción en los años 30 de que la crítica literaria ejercida desde el periodismo, en Vanity Fair primero, y después en The New Republic, después en The New Yorker, hasta llegar al The New York Review of Books en los años 60, no solo era un empeño higiénico, sino que debía asimismo, de modo esencial, formar el gusto literario de los lectores. Pretendió siempre que la literatura interviniera en el espacio público estadounidense, pero nunca la puso al servicio de causas e ideas ajenas a ella. Wilson gozó entonces de una formación clásica, humanista, teñida de positivismo en versión estadounidense, que pretendía relajar las ataduras y severidades religiosas de su propia familia, pero en el contexto del club social. Leía con fluidez a los clásicos latinos y griegos,
y su pasión casi sensual, el adjetivo es suyo, por otras lenguas, lo acercó no solo al francés, sino al alemán y más tarde célebremente al ruso y al hebreo, pues los miles de años de exégesis bíblica judía asimismo podían entenderse como el cimiento de la moderna crítica literaria, considerada como crítica textual con trasfondo moral. Aquí mismo se recoge una carta muy extensa que le dirige a Gilbert Hyatt a propósito de la publicación de su clásico y con críticas además muy acertadas, una carta larguísima. Wilson no pretendió que su juicio fuera de ningún modo infalible y no descartó los matices, la polémica, la revisión propiciada por el intenso intercambio con sus colegas, con los compañeros de viaje ideológicos, con múltiples escritores recogidos además en las más de 70.000 cartas que escribió a mano hasta el día de su muerte. El procedimiento crítico de Wilson, y aquí es importante señalar este asunto, consistía en la identificación apasionada con la obra hasta desentrañar sus mecanismos para posteriormente alejarse y disponer de una distancia objetiva en el contexto de la inferencia histórica. Aunque cultivó sobre todo el ensayo, el estudio, pero también el cuento, la novela corta, la crónica periodística, el teatro y la poesía, reunidos en casi 40 libros, su celebridad se cimentaría a la postre, sobre todo en su obra crítica, de precisión judicial, erudita y concentrada, atenta a los hechos y presentada con una de las prosas más elegantes y atractivas de sus contemporáneos. Lo cual le confirió una autoridad casi institucional, pero de un solo individuo, si se tiene en cuenta que no se suscitó en cargos públicos ni universitarios que pusieran en entredicho su independencia de criterio. Sin crítica podrá haber libros y escritores, pero no literatura. Como crítico literario, y a pesar de lo que podría parecer por su superior capacidad de comprensión de la modernidad, demostrada en El Castillo de Axel, su fundamental estudio de 1931 sobre la revolución literaria gestada por Proust, por Valéry, por Eliot, por Stein, por Joyce y por otros, no fue Wilson un adalid del modernism angloamericano, de las vanguardias, como decimos nosotros en este idioma, sino que más bien se interesó en la continuidad de la tradición, no en su innovación, pero no en su ruptura. Sus fundamentos críticos se encuentran en la historiografía, pero solo sus fundamentos críticos se encuentran en la historiografía francesa e inglesa del XIX, la de Taine, la de Gibbon, la de Michelet, y con la crítica francesa, estadounidense y británica decimonónica de De Quincey, Shaw, Poe, Arnold o Sainte-Beuve. Las entonces nuevas teorías que se desarrollaron a partir de la imposición de la obra de Eliot y Joyce y que además Wilson difundió en el ámbito académico y que dieron origen después al New Criticism, por ejemplo, y continuaron muchos años después con los émulos del estructuralismo y el postestructuralismo, le resultaban repelentes. El historiador Isaiah Berlin recuerda que antes de presentarlo a sus colegas de Oxford tras la Segunda Guerra Mundial, Wilson lanzó un ataque demoledor contra la vida universitaria y la academia, a la que tenía por, cito de nuevo, asesina de todo lo vivo y real que hay en la literatura y el arte. Wilson escribió cuando la prensa aún ejercía una profunda influencia. La crítica académica no había domesticado la sensibilidad y las clases instruidas, sobre todo, compartían valores más o menos comunes. Para comenzar, quisiera hacer, dos acotaciones y luego darle la palabra a Rodrigo Fresán, que se va a referir, acaba de escribir justamente una reseña en el ABC, justamente de esta reunión de cuentos y de una novela corta, The Princess of the Golden Hair, en los años 20, Wilson escribió varios tomos de diarios que él mismo llegó a editar hasta los años 40. Estos diarios eran la cantera de la que partían después todos sus libros, pero estos diarios incluyen no solamente reflexiones críticas, sino también la observación minuciosa del conocimiento de otras personas y de sus contemporáneos. Ahí afinaba, sus juicios, y posteriormente también afinaba los juicios morales, y hay descripciones absolutamente pormenorizadas de detalle revelador de gesto o de objeto de sus encuentros sexuales en los años 20, que preceden incluso algunos años al amante de Lady Chatterley, de Lawrence, y que recuerdan incluso, o me recordaron recientemente incluso, algunas de las descripciones de vida privada de Sagarra, en este tono.
Y la relación de Wilson también con una anónima amante, Ana, incluida la devastación psicológica de un aborto, en sus diarios de los años 30, el siguiente tomo de la siguiente década, fueron en parte utilizados para las memorias del condado de Écate, que ahora Rodrigo nos comentará. Hola, buenas tardes. Yo todavía pensaba en cómo se podría definir con una sola palabra a Edmund Wilson, cuál era la palabra adecuada para todo lo que hizo y que describió aquí Aurelio, y que también comprende otros hitos muy importantes, como que fue la persona que diseñó la Library of America, la colección que canoniza la literatura norteamericana. Y también, last but not least, y para mí igual de importante, esa tarjeta donde decía Edmund Wilson no está disponible para, entonces las presentaciones de libros, prólogos, apariciones en televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, pensando en todo eso, decía, bueno, ¿cómo definir la totalidad de la obra de Wilson y de la vida de Wilson, que están muy ligadas? Y después de mucho pensarlo se me ocurrió que la palabra ideal era influencer, pero influencer en el sentido verdadero, pleno, noble y muy singular, y al que pocas personas acceden realmente, ¿no? O sea, un influencer a finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX impresiona mucho. Yo creo que no hay biografía de escritor o de intelectual de la época dorada de la literatura norteamericana que en su índice onomástico no tenga varias entradas de Wilson. Wilson es un poco como Selig, ¿no? Como el personaje de Woody Allen, solo que hizo cosas, ¿no? Selig solo aparecía por ahí, se parecía a las personas, pero Wilson hizo cosas e hizo mucho. El otro día, bueno, en esta reseña en la que aludía Aurelio, volví a leer cosas de Wilson, volví a leer algún texto de Updike sobre Wilson, ¿no? Y la verdad que resultaba un poco conmovedor y un poco triste. Me pasó también leyendo una reciente biografía de Bellow que salió de 2000 páginas, donde Wilson aparece mucho también. No, y daba un poco de emoción, y una gran tristeza pensar que hubo tiempos en que los intelectuales eran como rockstars realmente, ¿no? Entonces, para seguir con esa idea, yo decía que Wilson había conseguido congeniar a Elvis Presley y a Bob Dylan en una sola persona, ¿no? Antes tenía el corazón y el cerebro y la cosa carnal y la cosa muy, muy intelectual, ¿no? Wilson, a quien muchos se refirieron a él como el decano de las letras americanas, otros decían que era un poco como el Samuel Johnson, ¿no? Y Cummings, el poeta, lo definía como el hombre de la corbata de hierro, le decía. Bueno, se sabe, editó a Fitzgerald, fue uno de los primeros promotores de Salinger, de James Baldwin. O sea, quiero decir, no se quedó en lo clásico donde podría haberse quedado muy cómodo, sino que siempre se interesó por todo lo que venía, por Faulkner. Hemingway decía, todo lo que escribo lo escribo para Wilson, solo para Wilson, era como el primer. Y como suele ocurrir con este tipo de personas, quiso escribir ficción también, y escribió el libro que yo aquí traje, para que vean la edición que tengo yo, que dice Not for sale in New York State. No, precisamente estaba prohibido por el cardenal Spellman, que fue el que consiguió la censura del libro. Pero entonces también es como cuando dicen esta cosa de Hollywood, que le preguntan a los actores, bueno, pero yo quiero dirigir también, ¿no? Entonces Wilson quería hacer ficción también, ¿no? En algún lugar los grandes críticos tienen esa cosa de que se sienten un poco, no menos, pero sí incompletos, porque se alaba su mirada sobre los otros y de tanto en tanto quieren ser
mirados ellos mismos, ¿no? Es que de hecho empezó a escribir primero poesía, Sí. y luego obras de teatro, porque su primera esposa fue actriz de los montajes de Eugene O'Neill. Y esta, digamos, este no se le prestaba demasiada atención, y de pronto resulta que Wilson mismo le piden que comience a colaborar en las revistas, se vuelve, digamos, muy célebre, y a partir de allí digamos, supuesto trabajador literario termina, digamos, fagocitando al creador, al que quería que se le prestase atención, pero poca gente le prestaba atención. Sí, no, pero además la idea es de la ficción, ¿no? Él se la pasó recomendando ficciones. Además, también hay que decir que tuvo comportamientos muy extremos y muy, por un lado, alabables y por otro lado, inéditos para la época. Bueno, él cubrió toda la depresión norteamericana con ese aspecto que tenía de Bunny, ¿no? De conejito. Mandó unos despachos increíbles desde el frente, mucho antes que Walker Evans y James aquí. Se llama The American Earthquake. Sí. Se negó a pagar impuestos porque consideraba que el Estado norteamericano cobraba mucho, estaba expoliando. Estuvo en contra de la guerra de Vietnam, llegó hasta eso incluso, ¿no? Una especie de decano y una especie de estatua viviente, ¿no? Y escribió ese libro que yo le comentaba a Aurelio, es una novela en cuentos, ¿no? Tiene una estructura bastante original también. Y yo le comentaba a Aurelio que curiosamente me había pasado algo similar al releerlo ahora con otra colección de cuentos reunidos de otro gran crítica norteamericana, que son los cuentos de Susan Sontag, ¿no? Me produjo un efecto parecido en el sentido de que probablemente no sean obras maestras, ¿no? Quiero decir, todo lo que hace Wilson aquí tiene el enorme mérito que después irradia, contamina y convierte en la mejor de las epidemias posibles a la obra de los tres Johns del New Yorker, ¿no? John O'Hara, John Cheever y John Updike, ¿no? Pero de algún modo aquí él descubre ese territorio como del suburbio, de la fuera infernal, etcétera, etcétera. El tema del puritanismo, el sexo, las pasiones contenidas, o sea, viene de Hawthorne, pero él le da esta especie de idea moderna. Y los cuentos de Sontag a mí me pasa lo mismo, quiero decir, no son cuentos formidables, geniales, pero los de Wilson como los de Sontag son como blueprints, como instrucciones. De lo que después vendrá después. Para que los que vengan lo eleven a categorías magistrales, a los profesionales. Sontag también le pasaba un poco lo mismo en el sentido de que era la gran crítica, pero también quería ser alabada por sus ficciones, ¿no? Es el mismo, justamente. El mismo síntoma, ¿no? Entonces este libro es muy interesante por eso, ¿no? Es escrito, y además es un libro que después, esto podemos hablar más tarde, choca directamente con el Lolita de Nabokov y quiero decir, se supone que el fin de la gran amistad de Nabokov y Wilson es por una serie de desinteligencias en cuanto a la traducción del idioma ruso del poema de Pushkin, pero da la impresión que es un poco esto, o sea, Wilson escribe primero un libro escandaloso que no pasa del escándalo. Aunque no le fue mal, ¿eh? No, se vendió muchísimo, saneó sus cuentas en su momento, ¿no? 60.000 ejemplares en un mes. Pero claro, luego viene Nabokov con Lolita, el libro que a Wilson no le gusta. Justamente, ¿no? Y se lo dice además. Y entonces Nabokov contraataca hablando de este libro, dice que está bien, que tiene momentos muy hermosos, pero en lo que hace a toda la parte sexual dice que a él se le hace trabajoso, dice, es algo como parecido como tratar de abrir una lata de sardinas con el pene. Esa es la frase nabokoviana que le regala a su mejor amigo. Todo esto está en la correspondencia entre ellos. No, Wilson dice, bueno, pero yo no es que no quería escribir El amante de Lady Chatterley ni nada por el estilo, no era ese el interés, ¿no? Pero es interesante eso, ¿no? Como texto anticipatorio y que de algún modo funciona como molde para lo que vendrá, ¿no? Mencionaste los diarios editados por Wilson, que son los de los 20, 30, 40, etcétera, etcétera. Pero hay un libro fascinante por todas las razones incorrectas, para mí, que es el diario de los 60, ya no editado por Wilson, sino por Leonid.
y donde ves a un hombre ya que está como fuera del tiempo y del espacio, o sea que no se siente cómodo, que él, de todas maneras, todos los nombres que señala son los nombres correctos, ¿no? Pero que termina, y esto es a mí lo que me parece genial de la historia de Wilson, termina completamente obsesionado por los rollos del Mar Muerto de Cook Grant. Tiene su último libro, es ese creo, ¿no? No, es anterior, fíjate. Pero es como su gran obsesión, y a mí me gusta mucho la idea de que en el libro, lo que leí del libro ese es que él trata a los rollos del Mar Muerto casi como el aparato crítico de la Biblia, ¿no? Y las cosas que están y que no están y que deberían estar, etcétera, etcétera. Hay una parte que puede ser interesante porque además de la vocación crítica de Wilson, digamos, de leer un libro, célebremente, por ejemplo, le entregan La Tierra Baldía y ese mismo día la lee y ese mismo día entrega la reseña. Y entonces inmediatamente lo contratan en New Republic a un chico muy joven, acababa de volver de la Segunda Guerra Mundial. Y además hace como operaciones dialéctico-críticas muy interesantes. Primero como que pone a Marx y a Freud a bailar juntos, ¿no? Hace como una cantidad de cosas que pues son como lugares comunes de la crítica. Ahora, pero entonces eso, nada. ¿no? Y cuando justamente el libro que mencionaba... Odiaba a Tolkien también, lo cual es interesante, me parecía. Lovecraft y Tolkien los odiaban, ¿no? Y al Señor de los Anillos, Pues por eso de Tolkien, y luego toda la literatura policíaca, ninguna, no salva a nadie. Sí. En la parte de por origen, Wilson le promete a su padre que desde entonces va a ser socialista, cuando es muy joven, y dice, yo no quiero dejar de alimentarme de mis propios privilegios y de mi propia educación, y lo que quiero es simplemente separarme de ello. Y renuncia a su puesto en The New Republic y comienza a recorrer Estados Unidos para generar todas las crónicas, algunas están recogidas en este libro, las crónicas justamente de la depresión de la que hablaba Rodrigo hace un momento, que es The American Earthquake. Tuvo tanto éxito que terminó, que Wilson le cogió, digamos, justo por el reportaje en serio, narrativo. Y uno de sus grandes éxitos fue cuando, ya estando en el New Yorker, se convirtió después en el crítico estrella del New Yorker, y después, al cabo de los años, fue sustituido por nada más y nada menos que por George Steiner. Wilson lo enviaron porque acababan de descubrir los rollos del Mar Muerto. Y él, en su casa, pues había habido una Biblia hebrea, él tenía algunos barruntos de hebreo, y entonces cuando se descubren los rollos, él decide tomar clases en Princeton, ya mayor, y aprende hebreo, lo siguió estudiando, es lo último que había en su escritorio cuando muere, en el 72, son libros en hebreo, fragmentos de los rollos del Mar Muerto, y escribe una serie de reportajes en el New Yorker que causaron absoluta sensación, porque no solamente describía, digamos, para el público lego qué hacen estos esenios, cuál es la relación, digamos, con Cristo, porque todo esto molestaba, y que viniese alguien a estudiar los rollos, que además era un forastero, ni siquiera un forastero, un intruso, que se metía, digamos, en la gran erudición de los rollos, que algunos estaban escritos, digamos, en otros idiomas, digamos, que no eran necesariamente el hebreo, pero se habían traducido al hebreo también. Su intervención y las preguntas incisivas que le hizo a todos los que habían descubierto los rollos y a los que los estaban estudiando, que terminó por sentar el marco del debate de esos rollos, y fue su libro, después de Las Memorias del Condado de Hécate, fue su libro más exitoso. Se reimprimió muchísimas veces, estableció, digamos, polémicas con muchísimas personas, y le cogió el gusto a hacer reportajes, y al final de su vida escribió muchos reportajes así, ya dedicados a otra cosa, incluido, por ejemplo, el asunto de la guerra de Vietnam. La crítica profética se podría llamar, se convirtió. No, y después también estaba yo, para terminar, también, es muy interesante todo el tema sexual de Wilson, ¿no? Que está muy presente en todas partes. En los diarios las descripciones son increíbles, ¿no? En Memorias también, ¿no? Y estaba todo el tiempo como en celo, ¿no? Era como una especie de personaje saltando entre los arbustos. Entre cama y cama. No, bueno, está el famoso diálogo que él tiene con Annette Nin cuando llega a Estados Unidos, y él la quiere seducir inmediatamente porque ella viene precedida por toda su leyenda sexual.
y Nin le dice, bueno, pero que está bien, yo te doy mi cuerpo y todo, mi experiencia, y que me das tú a cambio. Y él dice, bueno, yo podría enseñarte a escribir bien. Enseñar a escribir bien, ¿no? O sea, como diciendo, esto es lo que yo tengo para ofrecerte, además de mis encantos horizontales. Cosa que además, cosa que sorprende muchísimo, porque si uno ve la portada del libro dices, ¿y estos encantos de dónde vienen? Pero esto era tan igual. La fascinación de Mary McCarthy, por ejemplo, cuando se conocen en The Partisan Review, que era muy jovencita, ella, la diferencia era importante, le fascinaba, digamos, la cabeza de Wilson, porque Wilson bebió siempre, muchísimo. Eran célebres sus borracheras, pero al día siguiente estaba duchado y a trabajar. Sí. Y a pesar, el alcohol acabó con muchos de sus compañeros de generación. Sí, vivió muchísimo, ¿no? Y además mantuvo hasta el final esta especie de aura, que también fue otro de los factores que costó su relación con Nabokov. Si bien al principio Nabokov lo soportaba, finalmente fue también un elemento para separarse, que tuvo siempre esa actitud romántica con el comunismo, que iban cayendo los diferentes intelectuales y él seguía como embelesado con esa idea de la Unión Soviética, ¿no? Sí, hasta el año 40, que es cuando originalmente se publica hacia la estación de Finlandia, que es justamente este estudio pasado desde Michelet, digamos, como decía yo hace un rato, hasta Lenin, el tratamiento que hace de la figura de Lenin, algunas cosas no las entiende del todo, pero los retratos, digamos, incluso el propio socialismo utópico, porque su familia había estado también vinculada con los falansterios en Estados Unidos, esta parte, digamos, de Owen y el socialismo utópico, que tenía sus excursos en Estados Unidos, le había interesado muchísimo, siempre, pero se convirtió en un libro clave, sobre todo para todos los que habían sido anti-estalinistas, que eran buena parte, digamos, era toda, digamos, los redactores de The Partisan Review. De hecho, la novela de ficción del libro de La princesa de los cabellos de oro, además de la parte sexual escandalosa, tiene como una especie de cosa programática política, porque hay como dos mujeres y él instruye a como una chica de la clase trabajadora. Exactamente. Hay como un movimiento de ascenso y descenso. Esta chica de la clase trabajadora, sí, justamente Anne, es la Anne que está en los diarios de los años 30. Está como la chica sofisticada y está la chica de la clase trabajadora. Y el conejito salta de una en otra, en busca de otros conejitos, ¿no? Para darle pie a Javier, para que nos comente, digamos, la parte que le ha interesado, digamos, a él, me permito, digamos, leer dos líneas. Para Wilson, la práctica de la crítica se trataba de un reconocimiento inductivo del terreno. Hace un momento dije que se acercaba para entender los mecanismos de la obra y luego después para alejarse. Estoy mirando el teléfono porque tengo aquí los apuntes, en la que estoy mandando mensajes. Perdón. No crean lo que no es. No, mira. No pude imprimirlo. Entonces, este reconocimiento inductivo del terreno, de suerte que los principios críticos cobran forma solo a partir de lo que se sepa de él. Wilson pensaba en la obra como piensa un escritor, como piensa un artista. La labor del crítico público no es una ciencia, sino una clase distinta de arte literaria. Esto es importante subrayarlo, dice. Por todo ello, cuando apenas se recuerdan otras trayectorias, buena parte de sus reseñas, crónicas y estudios son lo que podría denominarse crítica permanente. Pero Wilson sometía a continua reescritura los textos al cabo que recogía en sus libros. Pasaban de los diarios a las reseñas, de las reseñas a recopilaciones, de recopilaciones pasaban, digamos, a estudios más amplios. Se puede incluso ver aquí cómo algunos juicios años después los revisa y los enmienda y agradece a quienes le han ayudado, digamos, a penetrar, digamos, en la obra de algunos de ellos. Sus análisis transformaron en su momento, aunque nunca definitivamente, pues la crítica nunca cesa y nunca podemos leer el mismo libro dos veces. La lectura e interpretación de obras, por ejemplo, como las dedicadas a Dickens, a Proust, a James, entre otros, en el entendido de que la crítica es una estructura del pensamiento y del conocimiento que existe por derecho propio, como un inquilino, como decía Alfonso Reyes, con alguna independencia respecto del arte del cual se ocupa, y cuyo único método, incluso, como afirmó en alguna ocasión Eliot, consiste sencillamente en ser muy inteligente. Muy inteligente. Está lo de Cristóbal. Habla por ti,
Bueno, yo voy a hacer una previa. Hombre, Rodrigo, Aurelio, Wilson, Laie, muchos colegas y muy sabios aquí delante. Gracias, Aurelio. En segundo lugar, hombre, sí, si me interpeláis como crítico así, digamos, agazapado, creo que este libro, obra selecta, y ahora está Miguel por ahí, que lo he visto con su bicicleta, creo que este libro tendría que ser lectura obligatoria para cualquier seminario, curso, doctorado sobre crítica literaria. Por 4 motivos que voy a intentar escribir. Luego os leeré cómo se las trae, cómo se las gasta este tipo maravilloso que se llamó Wilson. Primero, porque creo que él demuestra, para quien lo lea, la pena es que lo lee poca gente, pero esperemos que lo lea mucho más, que una crítica no es una opinión. Y él es fantástico en esto. Él dice, bueno, mi opinión es mi opinión, pero yo tengo que justificarla, y la justifica. Y además le sobran páginas para justificar lo que él cree sobre el libro de turno. Segundo, no tiene ningún tipo de compromiso con lo que llamaríamos el sistema literario. Es decir, él puede tener amistad con, no sé, con Simon Schuster, con Farrar, con Viking, es igual, no lo sé, corregidme. Pero él es crítico. Cuando es crítico, es crítico. Entonces, bueno, lees igual. Bueno, tercero. No, lo digo porque mi buen amigo de verdad, salud, Javier Marías, hace muchos años escribió un artículo en El País diciendo los muy críticos. Y decía que una de las cosas que tenía que hacer un buen crítico es no tener ninguna relación con los editores. Y luego, bueno, hemos hablado 1000 veces con él, ¿no? Creo que era una manera de decir, una manera periodística. Yo creo que un crítico profesional tiene que tener muchísima relación con los editores. Por muchos motivos. Tiene que saber cuáles son las apuestas, cuáles son los riesgos, cuáles son las novedades. Puede aconsejar a los editores, muy bien. Por lo tanto, bueno, yo ahí no estoy de acuerdo y yo creo que Javier rectificó, pero no porque lo dijera yo, sino porque él se dio cuenta de que, bueno, una manera de pâté le bourgeois, ¿no? Wilson tiene una cosa maravillosa y es que se niega a hacer una opinión o dar una opinión sobre un autor sin que él tenga la sensación de que puede justificarlo. Y esto para mí es fundamental. Pero claro, tú puedes decir, bueno, esta es mi opinión. Ya, bueno, tu opinión no cuenta nada. Mi opinión sobre si la Padrera va a caer o no es una opinión absolutamente prescindible, porque yo no sé nada de arquitectura. Entonces, me gustaría, en nombre mío, pero Rodrigo, bueno, tengo que decir que a Rodrigo le echo mucho de menos, porque está en otro diario y, bueno, no sé, me hubiera hecho más feliz si hubiera seguido, pero cada uno tiene un... Creo que una persona no tiene derecho a decir esta novela es buena o mala si no cumple con 4 reglas que hace el maestro Wilson. Primero, no digo nada de la última novela de, no sé, Philip Roth, si no he leído toda la obra de Philip Roth. Justamente. Si no, ya está, o sea, se ha acabado, ¿no? Tú no puedes, sí que puedes dar tu opinión, pero no es una opinión de profesional, no es una opinión de crítico. Creo que a la larga, o a la corta, los lectores se dan cuenta de quién da una opinión de un autor de la última obra sin haber leído las anteriores. Creo que esto es una manera muy fácil de decir, bueno, oye. Segunda cuestión, son 4, ¿eh? Primera, has leído la obra de los anteriores, las obras anteriores del autor. Segundo, no le tienes miedo al sistema. Claro, yo, por ejemplo, lo voy a decir antes del tiempo, ¿no? Pero me ha tocado por primera vez en mi vida hacer una crítica de Houellebecq. Creo que Houellebecq no es un escritor, lo he creído siempre. Creo que es otra cosa, seguramente muy bueno y muy profesional, pero no creo que sea un novelista. Entonces, ¿qué me legitima a mí para decir que Houellebecq? ¿Qué legitima a Wilson para decir Proust? Bueno, tengo aquí un post-it puesto, ¿eh? O sea, no tenéis por qué creerme, pero Wilson tuvo las narices de decirle a Proust, una vez muerto Proust, pero creo que hubiera tenido las mismas narices si Proust hubiera estado vivo.
pero tú, ¿quién te has creído que eres para decir que tu enfermedad sirve como excusa para el modo en que tú escribes? O sea, a ver, tú escribe como escribes y enferma como enfermas. Pero no me digas que tu enfermedad es... Esto está aquí, en la página, lo tengo por aquí. Sí. Entonces, esto yo creo que es muy loable. Porque si no, editores, lectores, etcétera, creen que, bueno, que todo es fácil, ¿no? Entonces, en el caso de un autor que nos ocupa a los tres, que es Nabokov, hay unas cartas de Wilson a Nabokov maravillosas. ¿Por qué? Porque no tiene miedo. Es más, no solamente no le tiene miedo, sino es que le dice, le llama apreciado y estimado Volodya. Y después del apreciado, todo lo que va detrás es negativo. Pero Volodya sabe que lo negativo lo dice alguien que le ha leído de verdad. La cuestión mía, como le dije a Aurelio, que siempre es muy gentil y muy generoso conmigo, es, yo puedo decir que esto es malo, pero si tengo la complicidad del autor que sabe que esto es malo, hombre, tengo algo ganado. Entonces, apreciado y estimado Volodya sabe que las cartas de Wilson son cartas vinculantes, porque lo ha leído hasta el final. Y bueno, yo soy nabokoviano, pero está Rodrigo aquí, que sabe mucho más que yo. No, pero además es que Wilson no hizo nunca una reseña sobre Exactamente. Exactamente. Chico listo. Le escribió diciendo, oye, mira, esto creo que... Luego, déjenme leer una cosa sí. importante sobre Nabokov justamente, pero Wilson fue esencial, prácticamente para que Wilson, para que Nabokov se estableciese en Estados Unidos y publicara en Estados Unidos. Sí. Fue su amigo siempre. Pero no escribió nunca sobre... Wilson era amigo del primo de Nabokov, que ya estaba, claro, un músico, estaba instalado en Estados Unidos. Cornell no era suficiente. Bueno, os leo una tontería, ¿eh? Pero, espero que os lea esta tontería, espérate, que igual me la he perdido, ¿no? Espérate. Que es una frase que, es decir, es una... Espérate, que igual me la he perdido, ¿no? ¿Cuál he perdido? Era una frase de Nabokov, sí, aquí está, dice: Wilson, el maestro, el que no tiene ningún miedo, el que dice, bueno, esta es mi opinión. Que esto, si hay tiempo hablaremos de esto, ¿no? Pero un crítico emite su opinión, pero la opinión de un crítico es mucho más que la opinión del crítico, ¿no? Rodrigo lo sabe de memoria y Aurelio también. Es decir, yo puedo emitir mi opinión, pero si mi opinión no está respaldada por nada, pues no estoy legitimado para emitir mi opinión, ¿no? Dice, las nubes, lo digo para, o sea, olvídense de quién lo ha escrito, ahora les diré el autor, pero Wilson dice, las nubes seguían acumulándose sin estallar todavía. El año transcurría y el secreto del noviazgo se extendió desde los confidentes de Julia a los confidentes de los confidentes de los confidentes, hasta que, como las olas que rompen finalmente en la orilla, no me digan lo que piensan, la prensa empezó a disimularlo. Bueno, esto es lo que dice de Evelyn Waugh a Wilson. Wilson es un tipo fantástico. Todos tenemos que aprender de Wilson. Es un tío que lee esto y dice, esto es un cliché, no me cuentes tu vida, esto es tremendo esto, que es lo que he encontrado en Houellebecq, pero esto que conste, como mi crítica aún no ha salido, pero ahora que estamos así, digamos, entre amigos. Sí, y esto ya está bien, es decir, la tormenta hizo que la gente se aterrorizara. O, opción B, la gente se aterrorizó por culpa de la tormenta. Entonces, Wilson tiene las narices de decir, ya está, esto es un cliché, ¿no? ¿Sabes? Lo diga, pero claro, esto es fácil de decir con un autor novel que no conoce nadie. Pero cuando se trata de Nabokov o de Evelyn Waugh, llega un momento, llega un momento que uno piensa, este es un crítico, es un tipo que se arroga la legitimidad para decir, bueno, esto es muy malo. Esto es muy mal. Sí, o creo que lo que decías tú también, yo celebro que firmes la reseña esa y voy a leer, que también que creo que una de las tareas de un crítico... Bueno, aún ha salido, perdonadme antes del tiempo. Pero... No, que creo que una de las tareas del crítico, y que creo que Wilson lo hace a lo largo de todo este libro, es que él diferencia
entre lo que es un narrador y es un escritor, ¿no? Que son cosas muy diferentes. O sea, hay Sí. buenos narradores que no tienen por qué ser buenos escritores. En cambio, los buenos escritores tienen que ser un poco buenos narradores también. Totalmente de acuerdo. Ya. Aurelio. Bueno, Aurelio, no. Háblame un poco, habla de Nabokov, tú, que tú estás Hecho anotado. ediciones No, bueno, porque Rodrigo ha dicho una cosa muy interesante, es decir, un gran crítico adora la obra de un gran autor, pero no se atreve a ser su crítico. No, y además, volviendo al tema de Nabokov, en plena ruptura con Wilson, Claro. Nabokov escribe la que probablemente sea la más grande novela sobre la crítica literaria, que es Pálido Fuego, ¿no? Donde él al personaje del crítico lo convierte como en un demente alucinado. O sea, él se pone en el lado del poeta muerto y evidentemente le está ajustando cuentas con Wilson. Hay un libro que lo traje aquí, que salió hace un par de años, no sé si lo conoces, Javier, que es un libro entero que se llama The Feud, que es la historia de la ruptura de la amistad. Y el autor de este libro, se llama Alex Beam, hace todo un estudio, lee todas las cartas, lee las acusaciones cruzadas que se publicaron en el New York Review of Books, y llega a un descubrimiento final que la evidencia que presenta él, yo no sé si es 100% verosímil, pero yo quiero creer que sí, que es genial el descubrimiento que hace, porque hace todo un análisis. Claro, toda esta polémica entre Wilson y Nabokov genera una cantidad de cartas de lectores, etcétera, etcétera. La polémica se centra en lo siguiente. Nabokov escribe una traducción y hace una traducción filológicamente correcta, pero literariamente incorrecta o literariamente imposible. Es una traducción del Eugen Onegin, de Pushkin, literal, ¿no? al inglés. Y entonces toda llena de anotaciones, cada palabra anotada en 2 volúmenes. Entonces esto, por ejemplo, es para Wilson ilegible. Pero como Wilson sabe ruso, desde luego no sabe el ruso que sabe Nabokov, pero sabe ruso, entonces, y ya había habido pequeñas polémicas y disputas en la correspondencia, algunas de las cartas están recogidas aquí. Y al final tiene una polémica pública en el New York Review of Books y se intercambian, digamos, antes de decirlo, esto que vas a contar tú. Sí. No, Bueno, bueno, también hay que decir que la traducción de Onegin de Nabokov es un libro de 200 páginas, y el segundo volumen son las anotaciones, las notas al pie, que son 1500 páginas. O sea, cuentan, o sea, páginas y páginas enteras sobre de repente una palabra o algo, el libro es fascinante. Y es como una especie de contrapálido fuego, ¿no? Está escrito con el mismo tipo de... Pero lo que ocurre es que Nabokov lo que intenta hacer es trasladar al inglés la sonoridad del original ruso. Sí, además haciendo literal, una traducción aquello es muy difícil porque contraviene todos los principios, digamos, sintácticos del inglés. Sí. Y lo que averigua finalmente este tal Alex Beam al final del libro, como dice Aurelio, esto genera una especie de gran polémica. O sea, cuesta pensar que hubo tiempos donde la gente corría a los estancos para ver el nuevo episodio de la pelea entre Nabokov y Wilson, pero esto sucedía y enviaban cartas, etcétera, etcétera. Increíble. Y lo que descubre Alex Beam, y que yo quiero creer que es así porque sería un cierre perfecto, es que hay un montón de cartas a favor de la tesis de Nabokov escritas por Wilson bajo seudónimo, y hay un montón de cartas a favor de la tesis de Wilson escritas por Nabokov bajo seudónimo, publicadas en la revista y cruzándose entre ellas. Muy nabokoviano y sería... Súper nabokoviano, ¿no? Sí, genial. Hizo reseñas negativas contra sí mismo, ¿no? Sí. Perdona, has parlat d'aquells 4 elements... ¿Verdad? Dijiste solo uno, las 4 obligaciones. Sí. Sí, no, estoy, bueno, no sé, no quiero estar en contra de los decálogos al uso, ¿no? Pero sí, creo que Wilson nos enseña 4 cosas. Una, para enjuiciar la obra de un autor, y tengo aquí a Rodrigo, es amigo, pero no porque sea amigo deja de ser autor, hay que leer la obra anterior. Es decir, tú puedes coger un autor y decir, no lo voy a leer entero, esta novela me ha gustado, me la han recomendado, me gusta, la otra anterior no la conozco. Es igual, no pasa nada. Derecho a no leer la obra completa de un autor.
siempre que no seas crítico profesional. Si eres crítico profesional, a mí no se me ocurría hacer una crítica de Philip Roth sin contextualizar con cierta, aunque sea impericia, pero con cierta honestidad, la obra anterior. Si no lees la obra anterior, esta crítica... Oye, también hay cosas la de los maestros de Philip Roth. ¿De dónde viene Philip Roth también, no? Sí, claro. Por eso lo del comparatismo. Sí, por eso. Se acerca mucho a esto. Por eso, primero, no hagas crítica de un autor si no estás dispuesto a leer la obra anterior a la obra objeto de la crítica. Segundo, hombre, si el autor es extranjero y no conoces su idioma, no lo leas. Aurelio ha dicho una cosa de pasada muy interesante. Wilson sabía ruso. ¿Tanto ruso como Chekhov? Seguramente no. Pero el suficiente como para poder decirle a Nabokov, a Volodya, no estoy de acuerdo con esto. Y esto es muy fácil de decir aquí, pero es muy difícil porque el ruso no es fácil. Tercero, es decir, la obra anterior a la obra objeto de la crítica. Segundo, hombre, si no conoces el idioma, pues abstente, ¿no? Tercero, hombre, tu opinión como crítico no tiene ningún interés, ninguno, salvo que tú puedas justificar el por qué crees lo que dices en la crítica. Para justificarlo, como hace Wilson, yo creo que hace muy bien en decir, no lo dice, lo dice en su obra, no lo dice en un artículo, ¿no? Primero, hombre, hay que saber leer. Hombre, pero esto es una estupidez, ¿no? Javier, es un imbécil, no sé. Para hacer una crítica hay que saber leer, Y saber leer no quiere decir leer el texto, sino saber qué relaciones guarda el texto que estás leyendo con otros textos que has leído o que no has leído, pero tu obligación es imaginar que lo has leído. Es decir, hay una profesionalidad en Wilson que tiene mucho más que ver con el oficio de crítico que con su don de lenguas. Por tanto, la tercera sería, hombre, a ver, si tú no has leído nada de, no sé, ayudarme con un ejemplo. Yo hago una crítica de mañana de Iván Klima. Yo no he leído nada, o sea, yo tengo que escribir a Mercedes para decirle, Mercedes, dime todo lo que sabes, que es mucho, Mercedes Momay, sobre literatura contemporánea de los países del este, tal. Yo he leído lo que he leído, lo que no he leído no lo he leído, entonces yo no puedo sentar cátedra sobre lo que no he leído. Pero si tengo que hacer una crítica sobre lo que no he leído y no conozco, no la hago, sencillamente. Wilson tiene una cosa maravillosa, y es que solamente se ocupa de los autores que conoce bien y cuyo contexto literario conoce. Conoce las fuentes, esa literatura hidráulica que decía, ¿no? Jaime Salinas, Pedro Salinas. Es decir, él sabe de dónde viene la literatura de él. Y si no lo sabes, pues calla. Entonces, el modo en que él se relaciona con Nabokov me parece muy interesante, porque le dice, mira, Nabokov, yo te admiro mucho, te he leído mucho, lo sé casi todo sobre ti, pero no caeré en el error de hacerte una crítica pública sobre tu obra. Prefiero escribirme contigo para que tú y yo podamos saber de qué se trata. Es decir, el crítico tiene que ser muy consciente de las bazas que tiene o de que dispone para decir este libro me interesa, es malo o es bueno, porque si no la crítica no significa nada, no sirve para nada. El otro, uno de sus grandes amigos, del que también consta la correspondencia aquí, es John Dos Passos. John Dos Passos. Que estaban cerca políticamente y después se alejan. Y tampoco escribe nunca una reseña sobre él, pero la razón por la que, digamos, decidí incluir esta correspondencia es que esta correspondencia no está hecha, la de Wilson, estas cartas, estas 60 y tantas mil cartas, hay un tomo de las cartas de Nabokov y luego hay una selección de las suyas con otros muchos, es que son genuinos ensayos críticos. Sí. Los acercamientos y el intercambio es un genuino ejercicio dialéctico. No son cartas, digamos, que están dirigidas al interlocutor para que pasen a la posteridad y se vuelvan un monumento. No, es un genuino ejercicio constante, crítico y dialéctico. De hecho, el volumen de las cartas de Wilson Nabokov
A mí me sorprende que todavía nadie haya hecho un montaje teatral de eso, ¿no? Que muchas veces se hacen esas obras de teatro. Está la de Victoria Ocampo con Eva Perón, y hay varios, ¿no? Está Truman Capote, ¿no? Hay otra y algo por el estilo. Y en relación a Nabokov, que era un tipo de opiniones contundentes, o sea, Nabokov también practicó la crítica, pero de una manera casi kamikaze, ¿no? El otro día leía de vuelta opiniones contundentes y en una entrevista le preguntan a Nabokov, y dice, bueno, señor Nabokov, ¿y cómo ve usted la literatura contemporánea, no? Y la respuesta de Nabokov se queda así como pensando y dice, bueno, es que desde aquí arriba se ve todo como pequeño, veo como unas hormiguitas que se mueven ahí, o sea, no quisiera aventurar un juicio porque veo como una cosa muy lejos mío, no puedo verlo, ¿no? Y Nabokov con Wilson, en una de las cartas, cuando son muy amigos todavía, le dice, oye, ¿cuándo vas a escribir una reseña sobre te vas a dignar a escribir, me vas a regalar una reseña marca Wilson de un libro mío, ¿no? Wilson nunca lo hace. Y en un reportaje ya sobre el final de la vida de Nabokov, que sobrevive a Wilson por 5 años, 6 años o algo así, un periodista le pregunta por el tema y dice, bueno, yo le puedo hacer muchísimas críticas a Edmund, pero tengo que reconocer que tuvo la gran inteligencia de no intentar escribir una reseña de un libro mío. Que es como tremendo. Pero esto dice mucho Vladimir. Sí, no, bueno, ahí había cosas. Lo que también es interesante, lo que tú dices está bien, es un caso bastante particular, ¿no? Porque claro, el ruso de Wilson seguramente no estaba a la altura de Nabokov, si bien Nabokov se educó en inglés y no era tan bueno en ruso como él creía, digamos. Probablemente el inglés de Nabokov seguro estaba a la altura del de Wilson y probablemente fuera mejor el inglés de Nabokov que el de Wilson, ¿no? Sí. Y el ruso de Wilson probablemente sería mucho más funcional y maleable que el ruso que manejaba Nabokov durante su infancia. En esto no estoy tan seguro. No, bueno, no sé. No, pero puedo asegurar con mucho base. Sí. Basta leer las cartas que le escribe Nabokov, donde le detalla. No. La ausencia de una percepción del matiz lingüístico. El uso de Wilson era del principiante. Sí, ya. Bueno, el turista, ¿no? Claro, también es que tenía a un escritor que realmente es una autoridad cuando se habla del lenguaje ruso, no solamente del lenguaje. El ruso de Nabokov es un ruso lleno de matices, de lo más sofisticado que hay en el corpus de la literatura escrita en ese idioma desde toda la historia literaria. Sí, era realmente un escritor con una capacidad, un ruso que ni siquiera hoy se habla, una capacidad para los matices gigantesca y sobre todo para un tipo de uso literario de San Petersburgo que es el culmen del uso culto, si se quiere. Entonces, desde luego, como muy bien le demuestra a Nabokov, en varias de las cartas internaliza varios términos precisos y los errores de Wilson eran de principiantes. Sí. Wilson realmente sabía cómo funciona el idioma, la semana que otros saben cómo funciona el japonés, pero no sabía el idioma. Saber un idioma como el ruso es una cosa que lleva toda la vida. Mucho tiempo, toda la vida, y el dominio que tenía Nabokov era incomparable. Entonces, que Wilson se pusiera a darle lecciones de lo que quería decir una palabra que había usado Pushkin, obviamente a Nabokov le pareció. Pero tal vez lo que lo justificaba Wilson era como una relación de enamorado y amorosa con la idea de lo ruso. Absolutamente. La relación entre los escritores, bueno, es un perogrullo, pero son muy complejas. Creo que la relación entre Nabokov y Wilson es el paradigma de esa complejidad. Realmente Wilson fue muy mezquino con Nabokov, hay que decirlo así. Y hay que decir también que el libro Hacia la estación de Finlandia tiene serios problemas historiográficos y es un libro de un simpatizante de izquierda, cosa que Nabokov le toleró hasta cierto punto. El mito de que Lenin no había sido malo, que la mataba empezaba con Stalin, es de Wilson y es falso. O sea, ha sido luego después Berlín repatriado por todos los historiadores de Montefiore y Sever. Es decir, Wilson fue muy mezquino porque quería tener la verdad sobre varios asuntos en los que simplemente Nabokov
sabía más. Yo tengo la impresión de que Wilson no quería renunciar, digamos, a ciertas ideas de juventud, sobre todo en ese sentido, y como se tardó tanto tiempo en publicarlo, después incluso Berlín, por ejemplo, dice, oye, has sido excesivamente suave, sobre todo publicado en el año 40, cuando se publica, digamos, originalmente esto, ya había, digamos, suficiente, digamos, testimonio y literatura para saber que Lenin no era lo que Wilson retrata aquí. Enmendarlo después, pero con esos sucesivos espolios que fue escribiendo después al libro, pero la verdad es que el libro, Nabokov, lo que pasa es que necesitaba a Wilson, eso hay que decirlo también, porque Wilson era un zar de la crítica literaria, pero sobre todo de las conexiones del mundo literario, y obviamente le halagaba ese diálogo. Sí, Wilson es como un Medici para Nabokov, es como un patrón en el sentido. Pero la opinión, y está en la carta también de Nabokov a su mujer, era que había veces en que Wilson era un patán. Sí, se comportaba como un patán, claro. No solo con él, ¿eh? Quiero decir, es muy también del carácter norteamericano de esa época donde Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial y van por ahí también a la conquista de todo, digamos, todo se necesita ser importado y norteamericanizado en cierto sentido, ¿no? Bueno, porque es lo que necesita justamente Wilson, la función que cumple es esta, digamos, sí. Es traer, digamos, lo que está ocurriendo, digamos, por citarte algo, digamos, la fundación del New York Review of Books, digamos, del último de los medios en los que colaboró y que todavía sigue, digamos, que tiene mi edad, parte de una idea justamente de Wilson, porque quiere que la Nouvelle Revue Française se convierta en, digamos, que se pueda trasladar, digamos, ese principio, esa vocación, digamos, crítica y la manera, digamos, que se entiende la literatura y la crítica, trasladarla a Estados Unidos, porque Estados Unidos era un país relativamente provinciano con una tradición relativamente corta. Pero es el mismo gesto de cuando Hollywood coge estas comedias francesas de éxito y las vuelve a filmar con actores norteamericanos. Sí. Es el mismo espíritu. ¿Cómo trasladarlo a la tierra nativa? Creo que la crítica de Wilson respecto de Nabokov, sobre todo el acento, porque al final, digamos, termina, desde luego, Nabokov teniendo razón, es justamente que la violencia que ejerce sobre el inglés es tan tremenda que se vuelve ilegible. Es lo que le pasa, por ejemplo, a Brodsky. Los poemas de Brodsky en inglés, por ejemplo, el ding-a-ling, por ejemplo, para alguien que es nativo del inglés, son casi insoportables. Porque contraviene todo el espíritu de la lengua, digamos, o sobre todo la sensibilidad con la que leemos la lengua ahora. Sí, y a Wilson no le gusta Lolita, y lo que le reprocha, creo que en una carta o escribe puntualmente, es la visión que tiene Wilson de Lolita, más allá de la parte sexual, escandalosa, pederasta, etcétera, etcétera. Es la idea de un europeo del viejo mundo llegando a Estados Unidos para corromper el orden establecido y a implantar sus reglas sobre las virginales, aunque perversas ninfulas norteamericanas, ¿no? No, iba a decir que hay una página maravillosa en este volumen de la obra crítica completa, que maravillosamente editó Aurelio, y ha salido afortunadamente a Miguel Aurelio otra vez, ¿no? Creo que es un manual de crítica literaria, pero es verdad que hay un momento, por ejemplo, en el que, aparte de las frases estúpidas que él se atreve a decir, esto es idiota, o sea, esto claro, o sea, esto te rebaja tu tensión como gran autor, ¿no? Esto es muy difícil de... yo he hecho una lista brevísima de personas que creo que se hubieran atrevido a decirle a Wilson, hombre, no sé, valora un poco tus opiniones, ¿no? Pero es una lista de 3, o sea, en alemán, Ranitzky, en francés, Pierre Le Pape, y en español, seguramente, Rafael Conte. Es decir, alguien que conoce el idioma, que ha leído todos los autores, digamos, propios de la época, los coetáneos, ¿no? Es muy importante, no solamente que leer la obra completa del autor que es objeto de la crítica, sino también otros autores, porque si no, eres incapaz de decir, eso lo ha quitado de esto lo ha copiado de este otro. O sea, lo que pasa es que esto lleva tiempo, entonces el tiempo la gente no lo quiere gastar. Entonces, como no quiere gastar, quieren ser críticos, pero no quieren gastar. Entonces,
Wilson es capaz de decir, no, perdona, o sea, bueno, hay un artículo maravilloso de Wilson en el que habla bueno, perdona, pero la prosodia de este cuento, querido Vladimir, no es la que tocaría. Entonces, al margen del ruso que podía saber Wilson, pero por lo menos tienen la idea de que esto no funciona, zozobra, esto no se sostiene, y lo dice. Y entonces, bueno, ¿y qué pasa si lo dice, ¿no? ¿Qué pasa si un crítico dice, bueno, por esto y esto y esto y esto y esto, yo creo que esto otro no funciona? Entonces, bueno, pueden pasar dos cosas, que te despidan del medio donde trabajas, o que alguien diga, hombre, es que ya era hora que alguien dijera que futanito, pues bueno, es decir, goza de una fama que no se asienta en el día a día, ¿no? Dicho esto, bueno, Aurelio y yo hemos hablado muchas veces de la crítica literaria y de cómo funciona esto, y ahora no podemos hablar de estas cuestiones porque está Rodrigo, que es una persona que yo admiro mucho y le tengo muchísimo cariño. ¿Por qué no pueden hablar de esas cosas? Bueno, pues vamos a hablar, sí, vamos a pedirle a Luis un biombo, y entonces entre Rodrigo y Aurelio, pero yo creo que la condición... Rodrigo es otra cosa, pero es otra cosa porque es un tipo que dice lo que cree conveniente decir. Y esto es muy valiente y es poco habitual. No, yo no estoy para historias. Yo le admiro mucho. Todo esto se está cubriendo porque va a salir su reseña sobre Houellebecq en unos días. Y está toda la... No, en absoluto. No, además Houellebecq, todo el mundo sabe que es un seudónimo de otro, ¿no? O sea, pero lo digo, en fin, me conocéis. No, lo digo en serio, es decir, creo que hay autores dispuestos a hacer crítica. Wilson, a la vista está, escribió narrativa y, sin embargo, no renunció a ser crítico. Entonces, Rodrigo es un grandísimo autor y no ha renunciado a ser crítica. Pero hay gente... Pero yo generalmente escribo sobre las cosas que me gustan. Claro, por eso. Pero hay autores que son autores y escriben crítica por motivos espurios, ¿no? Y esto yo creo que contamina mucho la manera de entender qué es lo que piensa un mercado, un sistema literario sobre determinadas voces. O sea, yo creo que una persona que escribe crítica no tiene por qué no estar legitimado para hacer de crítico, pero sí creo que hay muchos, digamos, colegas de Rodrigo que escriben crítica como un modus vivendi. Bueno, pero tú estás siendo incluso demasiado exquisito porque me parece que, bueno, hay un nuevo... Me gustan los bombones belgas, digamos. No, pero quiero decir, hay un nuevo nivel que es el verdadero problema, que es en lo que se ha convertido la crítica para los medios y el nivel de exigencia de los medios para los críticos. Sí. O sea, quiero decir, es otra cosa. Quiero decir, Wilson no podría publicar absolutamente, no hay un medio salvo el New York Review of Books, donde pueda publicar en español. Yo creo que no hay, ¿no? No sé, no estoy por seguro, extensión, no lo sé. Por extensión es muy difícil, ¿no? Salvo en la red, me imagino, digamos, en la red. de libros. Sí, también, pues. Por ejemplo. Pero quiero decir, no hay tampoco un lugar donde quiero decir, haya un nivel de exigencia y donde... Claro. Porque yo creo que el miedo del crítico, sea autor o no sea autor, es igual, pero el miedo del crítico al sistema es enorme. Tú y yo no somos representativos, pero es enorme. Pero bueno, si yo digo algo en contra, es que estoy en contra de quien ha publicado el libro, ¿no? Perdonen. No va así. Te estás refiriendo al caso de Houellebecq, por ejemplo. Houellebecq, o las cartas de Saul Bellow, o, claro, yo soy crítico de novela extranjera, ¿no? Sí, pero en el sistema en el que estaba Wilson entonces, sí, es igual. Por ejemplo, en el New Yorker se le contrata con la idea, digamos, de hacer una suerte de NRF, digamos, para Estados Unidos, y le dicen, no lo podemos hacer porque el propietario del New Yorker le dice, no tenemos, digamos, los medios para ello, pero sí, ¿por qué no vienes y nos haces de crítico, digamos, oficial para la revista? Y ese crítico oficial implicaba tener un sueldo y tener un asistente, para que solamente escribiera reseñas. Eso es todo lo que hacía durante muchos años, pero ese sistema lo permitía. Yo no conozco crítico que pueda darse su lujo aquí, digamos, sobre todo no perteneciendo al mundo, digamos, académico, no estar vinculados a una institución, digamos. Rodrigo, que a quien quiero mucho, hace broma con lo de Houellebecq, pero en serio, hablemos en serio. Es decir, un autor tiene que aceptar que un lector profesional en un momento determinado
aunque sea de otro idioma, diga, perdone, pero hasta aquí llega la broma, ¿no? ¿Que no le gusta? Bueno, pues si no le gusta es su problema, pero a mí me pagan por decir lo que yo creo, ¿no? Entonces, cuando alguien repite un párrafo entre 8 y 9 veces en una novela y se pierde entre sus, como se perdía a Cervantes con el burro de Sancho Panza, ¿no? Que lo pierde, lo vuelve a recuperar, lo pierde. Es decir, cuando alguien no controla, y tú, Rodrigo, lo sabes mucho mejor que yo, porque yo no he escrito, afortunadamente para todos ustedes, crítica, ¿no? Narrativa. Pero cuando alguien no controla tus propios personajes, tu propia trama, bueno, cuando alguien no lo controla, ¿qué pasa con el lector? Que el lector dice, no controlas. Entonces la diferencia es el que acepta que esto es una novela, no sé, pues porque Flammarion le ha dicho, oye, cada 3 años tienes que hacer una novela y acábala, o cuando alguien dice, no, esto es una gran novela de Houellebecq. Yeah. Entonces, a mí me pagan para decir lo que yo creo, con independencia que alguien diga, no, Houellebecq a muerte, muerte a Javier, muerte a todos los que digan algo contra Houellebecq. Bueno, a mí me pagan por lo que a mí me pagan. Yeah. Entonces creo que, bromas aparte, bueno, pues allí llega un momento en que alguien tiene que decir, bueno, la crítica o sirve para algo, o plaguem tots. Entonces, Wilson es el ejemplo magnífico. Bueno, hay un momento que dice, en la página 419 del libro de Aurelio, porque es un libro tuyo, no de Wilson, uno había supuesto que el cuento de fantasmas en sí mismo ya era una forma obsoleta. Yo pensaba, dice Wilson, yo pensaba que había sido liquidado cuando nació la luz eléctrica. Esto es magnífico. Es un tipo que coge la luz eléctrica y dice, bueno, la aparición de la luz eléctrica hace que este género literario desaparezca. Y todo lo demás son sucedáneos. Bueno, pues está bien, o sea, es un tipo valiente y dice lo que cree sobre los autores. Y yo creo, como decía Rodrigo, que eso es lo que hace que Nabokov y otros grandes autores tuvieran con Wilson una relación aunque fuese adversa, de respeto. Sí. Porque les vio desnudo, ¿no? Los vio desnudo y les dijo, aquí no, vístete, aquí no. Y además hay una cosa que me parece que hay que señalarla, que aún en sus juicios más categóricos y terminantes, y incluso con el tema ruso, con Nabokov, etcétera, etcétera, y esto es muy destacable, me parece que Wilson nunca pierde el respeto por la materia que incluso está denostando, ¿no? El trato, quiero decir, es como caballeroso y es como un duelista, quiero decir, no me gusta lo que haces, no te gusta lo que yo estoy diciendo, pero esto es un minué, ¿no? Entonces yo no puedo existir sin ti. Y hay una frase que algunos se la atribuyen a Wilson, pero yo la he visto en varias personas que la han dicho, incluyendo un escritor que a mí me encanta, que se llama John Gregory Dunn, que ha tenido la desgracia de ser más famoso como el muerto en el libro de Joan Didion en el año del pensamiento mágico. Ese ha sido como finalmente su gran rol protagónico. Nunca fue considerado un escritor serio y para mí buenísimo. Donde él lo dice en una parte, pero Wilson también se lo atribuyen a Wilson, en otro como diciendo Wilson, ojo con lo que yo soy también. Que Wilson dice, uno cuando es pequeño, nunca dice cuando sea grande quiero ser crítico literario. Uno acaba siendo crítico literario, ¿no? Entonces quiero decir, hay como una especie de idea de cuál es el rol y cuál es la humildad, y por eso también Wilson dice, yo lo que Wilson esperaba era ser recordado por este libro. Lo dice siempre. Sí. Respecto del Library of America, y ya para, digamos, concluir, en los años 60, él quiere que haya una suerte de Pleiad norteamericana. Y lo que decide es hablar con algunas personas vinculadas, por cierto, con el New York Review Books, con Epstein y con otros, para crear la colección. Y pero él ya nunca lo vio realizado el proyecto. Salieron 2 o 3 ediciones por parte, digamos, de los profesores de lengua en Estados Unidos, que tenían el mismo defecto, digamos, que la traducción de Onegin, que es un texto y con 80.000 páginas de notas. Sí.
Y por lo tanto decía, esto no es lo que hace falta. Los libros, por ejemplo, que se publican en la colección de The Library of America, que están además subsidiados en unas ediciones, digamos, perfectas, son parecidos a los de la Biblioteca Castro. Hay una pequeña introducción, unas cuantas notas, pero digamos, pero el texto está fijado y es perfectamente legible en volúmenes muy manejables. Y de hecho, él terminó, digamos, publicando buena parte, digamos, de las reseñas críticas y de la obra, sobre todo crítica, de los estudios y ensayos, han terminado recogidos en 2 volúmenes justamente de esta biblioteca, de la Library of America. No sé si podremos seguir, digamos, discutiendo en otro contexto, en otro momento, pero quisiera darles a todos, en un momento al comienzo, le di las gracias de nuevo a María Faz y a Miguel Aguilar por la publicación de estos libros y sobre todo, digamos, la edición de todos ellos. Y gracias de nuevo a Lari y a todos ustedes por estar aquí, y sobre todo a Rodrigo y a Javier por su presencia. Así es que buenas noches y hasta la próxima.